de parlamentarios franceses se reunió hoy con las autoridades de Siria por primera vez desde el 2012, cuando declararon ilegítimo al presidente Bashar al-Assad. De otro lado, los refugiados que salieron de Kobani por la guerra ya están regresando, dado que la ciudad fue recuperada por los kurdos. Ellos ahora se enfrentan con los terroristas en el Hasaka, donde son víctimas muchos cristianos. Estados Unidos ha condenado el secuestro de decenas de cristianos asirios en la provincia de Al-Hasaka, al noreste de Siria. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que los ataques a las minorías religiosas son prueba del trato brutal e inhumano del Estado Islámico a todos los que no comparten sus objetivos divisores y sus creencias tóxicas. De acuerdo con el Movimiento Patriótico de Asiria, en la actualidad quedan entre 15.000 y 20.000 asirios, ya que el conflicto que empezó en marzo del 2011 provocó que más de 160.000 huyeran hacia países vecinos. Esta es una de las comunidades más antiguas de la región e incluso su idioma mezcla la lengua mesopotamia del acadio y el arameo, usado en sus liturgias. A nivel religioso son cristianos de las iglesias caldea, siriaco ortodoxa y asiria del este. Este hecho ocurre mientras los combatientes de las unidades kurdas de protección militar continúan preparándose para seguir enfrentando a los terroristas islámicos en la misma región de Hasaka. Según reportan las entidades que monitorean el conflicto, desde el sábado han muerto 132 terroristas durante los enfrentamientos con los kurdos, que han sido apoyados por ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Washington. Como ustedes saben, hermanos, los terroristas del Estado Islámico están ahí, en el pueblo de Gaibesh. Ellos nos están atacando con coches bomba, pero somos fuertes y el YPG y toda la gente de esta zona vamos a ganar y derrotarlos. Al otro extremo de Siria, los refugiados que huyeron de Kobani se reunieron en el cruce fronterizo turco a la espera de volver a sus casas, después de que la milicia kurda recuperara el control de la ciudad. Muchos de los desplazados expresaron su alegría y agradecimiento de ver a su tierra nuevamente libre. Hemos estado aquí por 5 meses. No queremos otra cosa que volver a casa. Estamos muy contentos de ver ahora nuestra ciudad natal libre. Estamos muy contentos y emocionados. Agradecemos a la YPG y YPJ. Ellos nos rescataron. Estoy muy feliz y no puedo creer que voy a volver a Kobani. No puedo esperar para estar de nuevo en casa. Muchas gracias a los Peshmerga, al YPG y a Obama. Mientras tanto, en Damasco, un grupo multipartidista de legisladores franceses se reunieron con funcionarios sirios, incluido el presidente Bashar al-Assad. Los políticos europeos señalaron que las conversaciones estaban centradas en una discusión honesta y clara sobre el terrorismo y sus efectos en la región y en Europa. Esta es la primera reunión entre ambos países desde que en 2012 Francia cerrara su embajada y asegurara que al-Assad había perdido toda legitimidad. Y este secuestro de cristianos asirios, que además pertenecen o descienden de uno de los imperios antiguos, uno de los imperios más importantes de esa zona del Oriente Medio, y que hablan un idioma que está vinculado al idioma que hablaba Jesús, el arameo, ¿no? El arameo, exactamente, sí. Ha puesto además sobre el tapete y en las noticias la persecución de la que son víctimas las minorías cristianas en el momento de los avances del ISIS en esta zona. No son solo ellos, hemos hablado también de los cristianos coptos. Son minorías que han tenido momentos difíciles, no solamente ahora, ¿no? También con Bashar al-Assad o también con Hussein, ¿no? Claro, exacto. Bueno, no, más bien en la época con Bashar al-Assad y con Hussein, al contrario, los cristianos eran más bien protegidos. Ah, bueno, pero hablo de los kurdos en el caso de Hussein. Claro, en el caso de los kurdos, ¿no? Porque como son regímenes laicos, no tienen, son esa regímenes, no tenían esto, claro, no perseguían por cuestiones religiosas. Las persecuciones eran más bien políticas, no religiosas, ¿no? Ellos más bien han tenido problemas, por eso que muchos de ellos en realidad eran partidarios, muchos cristianos son partidarios de Bashar al-Assad, porque saben perfectamente que bueno, temían lo que finalmente está pasando, que al retroceder el régimen entran los musulmanes radicales y los persiguen, ¿no? Deja el terreno abierto para el fundamentalismo. Ahora, lo que se está dando en este momento es la posibilidad de que se retome Mosul.
¿no? Sí. Que es lo que ha dicho Estados Unidos, que están tras ese objetivo, que puede ser abril, puede ser marzo, pero que depende cómo estén las tropas iraquíes. Ahora, eso sería, si es que se logra, sería una victoria importante en la guerra contra el ISIS. Es la segunda ciudad más importante de Irak. Mosul es la segunda ciudad más importante de Irak, tiene más o menos más de 1 millón de habitantes, por lo tanto efectivamente sería un triunfo sumamente importante para los que luchan contra el Estado Islámico. Pero ahora se ha mencionado el tema de esta visita de parlamentarios franceses. Hay que aclarar una cosa: ellos han ido por iniciativa propia, no han sido mandados ni siquiera no han sido mandados por el Parlamento ni obviamente por el gobierno, e incluso dentro del Parlamento, en los parlamentos siempre hay ligas de amistad entre el país local y otro, ¿no? Hay una liga de amistad entre Franco-Siria. Ellos dicen, nosotros no sabíamos nada de este asunto, así que eso es una iniciativa puramente individual de estos parlamentarios. Ahora, dicho esto, es cierto que los países occidentales, al ver que finalmente está resistiendo Bashar el-Assad y está el tema en la lucha contra el Estado Islámico, están viendo la forma de una u otra, aunque sin reconocerlo, ver la forma de ver qué se puede hacer con Bashar el-Assad. Hay que tratar finalmente, con él. Claro, porque en medio de todo, lo que se ha convertido finalmente en la prioridad para los occidentales ya no es la lucha tanto contra Bashar el-Assad, es contra el Estado Islámico, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en ese contexto hay un poco que situar eso, pero sí hay que decir que efectivamente esto es una iniciativa individual de estos parlamentarios, pero que de alguna manera puede calzar con una cierta evolución de los gobiernos occidentales. Claro, y que no se hubiera dado hace unos meses. Claro. Cuando la situación era otra. Y la resistencia iraní asegura tener pruebas de que en Irán, el régimen de Hassan Rouhani y gobiernos anteriores han tenido a su servicio un espacio subterráneo ultra secreto destinado a la investigación y desarrollo nuclear de la República Islámica, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Resistencia iraní. Teherán está utilizando en esa instalación centrifugado de avanzada para el enriquecimiento de uranio. Este centro clandestino se llama Lavizan 3 y ha estado oculto durante varios años. Por este motivo, la resistencia acusó al régimen de engañar a la comunidad internacional y criticó la falta de transparencia sobre el programa nuclear que se viene negociando con las potencias occidentales. El Consejo de Resistencia iraní dice que Teherán sí busca desarrollar armas nucleares y ha pedido una inspección al Organismo Internacional de Energía Atómica antes que destruyan cualquier evidencia. El ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, ha dicho que Rusia enfrentará más sanciones de la Unión Europea si es que los separatistas atacan el puerto de Mariupol. Rusia podría enfrentar más sanciones de la Unión Europea si los separatistas prorrusos atacan el puerto de Mariupol, ha dicho el canciller francés Laurent Fabius. Según han señalado las autoridades de Kiev, Mariupol, de 500.000 habitantes, podría ser el próximo objetivo importante de los rebeldes. El problema hoy es particularmente alrededor de Mariupol. Debaltseve ha caído, pero le hemos dicho a los rusos claramente que si atacan Mariupol, las cosas se alterarán drásticamente e incluso a nivel de sanciones. Alemania y Suecia también han dicho que Europa estaría dispuesta a imponer nuevas sanciones contra Rusia si se da el caso, aunque la lideresa alemana Angela Merkel espera que el alto al fuego dé resultados positivos. Ella insiste en que prefiere el diálogo y los esfuerzos diplomáticos. Por su parte, Estados Unidos ha confirmado que ya tiene preparado un paquete de sanciones contra Rusia, pero este se aprobará o descartará en función de cómo evolucione la situación en Ucrania. Lo que Washington espera es que Minsk II se aplique plenamente. En Makiivka, Ucrania, los rebeldes separatistas han dicho que continúan retirando las armas pesadas, y aunque Kiev señaló que es demasiado pronto para hacer lo mismo, reconoció que esa zona se ha tranquilizado. En este contexto, el Banco Central de Ucrania limitó drásticamente la compra de divisas por parte de las diversas entidades financieras del país con la finalidad de estabilizar la moneda nacional, que ha perdido el 50% de su valor a inicios de año. Esta decisión ha sido criticada por el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, quien se enteró de la noticia a través de Internet y aseguró que fue tomada sin consulta del gobierno y perjudicará aún más la economía de Ucrania.
Bueno, Debaltsevo ya cayó, ahora parece que los prorrusos separatistas tienen en su mira a Mariupol, otra localidad, y que no habría en Rusia, en el gobierno ruso, una verdadera intención de cumplir con los acuerdos del cese al fuego de Minsk. Ese es justamente es lo que se teme, ¿no? Y la noticia del día también es un poco, ha aparecido un diario, de los pocos diarios independientes que quedan en Rusia, no quedan muchos, han publicado un informe que aparentemente habría servido como base para la acción de Rusia de hace más de un año, que es incluso previo al la caída de Yanushenko. Exactamente, y ese informe de alguna forma anuncia lo que está pasando ahora. Así es, que iban a tomar Crimea. Que iban a tomar Crimea y que iban también a actuar en el oriente de Ucrania, pero ellos habían escogido Kharkiv, que finalmente no es en esa parte donde se ha producido la secesión o la lucha secesionista, sino en Donetsk y Luhansk, ¿no? Pero de alguna manera, claro, no se ha podido, y el mismo diario lo dice, no pueden garantizar la autenticidad del documento, pero bueno, unos, digamos, lo presentan, sí se ve que hay muchas coincidencias entre lo que se dice en ese documento y lo que finalmente ha ocurrido. Entonces, todo eso indica que efectivamente, refuerza la tesis de que efectivamente todo esto no es más que son maniobras del gobierno de Putin para controlar finalmente gran parte de Ucrania. Pero que no iban a esperar al referéndum, con o sin referéndum hubieran podido tomar la misma medida de fuerza. Veremos mañana qué sucede nuevamente con una edición más de este programa. Gracias, Francisco. Hasta aquí la información. Nos vamos y los dejamos con Around the World de Chili Hot Red Hot Chili Peppers.